Christian Duverger nació en 1948 en Burdeos, Francia. Tiene un doctorado de la Universidad de París de Sorbona. Es profesor de la Cátedra de Antropología de Mesoamérica en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Se ha dedicado al estudio de las culturas precolombinas y ha realizado trabajos en México y América Central en el ámbito de la arqueología y la antropología. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Durante su estancia en este país, fue colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesor de la Escuela Nacional de Antropología y Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente Duverger hace arqueología en Monte Albán, convencido de que el antropólogo no debe perder de vista la evidencia, el calor del nicho arqueológico. Del trabajo de campo pasa Duverger al deslumbramiento estético. El universo mesoamericano es para él un sistema entero de escritura, una formidable colección de imágenes que ha dado inquietante sentido a toda la historia de la civilización. En una entrevista, Duverger dijo: "Mi relación con México es una historia de amor, y las historias de amor no se explican, se viven. Siempre es para mí un poco difícil explicar por qué me dediqué a México. De cierta manera, fue consecuencia de mi rechazo a la cultura que teníamos en Francia en esa época. Cultura que digamos clásica, basada en la idea de que la antigüedad era el mundo romano y griego. La filosofía era solo la filosofía occidental, y yo quería desde muy joven abrirme hacia otras culturas. Finalmente hice la elección de México y eso fue un poco al azar. O no lo sé. Empecé mi tesis en 1970. Escogí la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, mi institución desde el inicio. Ahí me doctoré y entré en la carrera de investigador-profesor. La escogí por su tradición histórica, o quizá fue al revés. La escuela me escogió a mí. Pertenezco a una familia intelectual que puedo explicar a través de dos elementos: la historia en la larga duración y la mezcla de los enfoques. Soy historiador, pero también arqueólogo y antropólogo, y esa mezcla solo la autorizaba en los años 70 la Escuela de Altos Estudios. En la universidad hubiera sido un poco más difícil porque un profesor de historia era un profesor de historia, y si se elegía una carrera de antropología había que ser antropólogo. En la Escuela de Altos Estudios cada quien podía mezclar sus enfoques, su manera de practicar la disciplina, y yo tuve la oportunidad de combinar varias disciplinas como la historia, la antropología, la arqueología y un poco de lingüística, porque a mí me interesa mucho el tema de los idiomas indígenas, y particularmente el náhuatl. Jacques Soustelle, mi maestro, daba clases en la Escuela de Altos Estudios, y en esa época había solamente una cátedra de estudios mexicanos, la suya. Yo, siendo muy joven, me acerqué a Soustelle, quien tenía una carrera política, en la cual yo no participé. Él venía regresando de su destierro. Hay que saber que fue desterrado por su inconformidad con el general de Gaulle. Vivió fuera de Francia durante años y regresó precisamente entre 1969 y 1970. Ahí empecé mi tesis con Soustelle y resultó ser una buena relación, porque era un hombre muy liberal, respetuoso de las ideas de sus alumnos. A Soustelle, mi maestro, le interesaba mucho México, y fue importante la posibilidad de recuperar una imagen de ese México de los años 30 a través de él. Él hizo su trabajo de campo aquí, entre los otomíes y los lacandones, entre 1932 y 1936. Soustelle dejó escritos al respecto, pero los escritos son una cosa y el testimonio oral es otra. Aquella fue una manera de asentar mi conocimiento de México a larga duración.
De la historia me interesa la continuidad, los elementos de evolución de las comunidades indígenas que sin el testimonio de Sustel, mi maestro, yo no habría entendido. Entre las principales obras de Duverger encontramos La flor letal, El origen de los aztecas, La conversión de los indios de la Nueva España, Mesoamérica, arte y antropología, Agua y fuego, Arte sacro indígena de México en el siglo XVI, El primer mestizaje, la biografía de Hernán Cortés. En esta última obra, Duverger atribuye la autoría de la conocida obra de Bernal Díaz del Castillo como historia verdadera de la conquista de la Nueva España al propio conquistador de México, Hernán Cortés. El doctor Christian Duverger actualmente realiza investigaciones con el CERAP en el sitio arqueológico de Monte Albán, en el estado de Oaxaca.